bienvenidas a un nuevo capítulo de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara analizó una iniciativa que busca perfeccionar la fiscalización y evitar fraudes en la entrega de licencias médicas. Sobre este tema vamos a conversar con la diputada Marta Bravo, integrante de la Comisión de Salud, y también con su colega Patricio Rosas, que también forma parte de esta instancia legislativa. Pero como es habitual, revisemos la siguiente nota para tener más antecedentes. La Sala de la Cámara aprobó y despachó a tercer trámite al Senado el proyecto que busca perfeccionar el sistema de licencias médicas. La norma fue presentada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, luego de detectar abusos, uso discriminado e incluso fraudes en su otorgamiento. El proyecto fortalece las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, otorgándoles más presupuesto para contratar personal que intensifique la fiscalización de las licencias médicas. Por otro lado, aumentan las multas y los periodos de suspensión para quienes emitan licencias fraudulentas. También se establece que los profesionales investigados deben ser notificados electrónicamente y presentar documentación que acredite la atención brindada. Además, la propuesta amplía las facultades de los controladores médicos de la COMPIN y de las ISAPRES y permite a la Superintendencia de Salud iniciar investigaciones sin requerir una falta evidente, lo que agiliza la fiscalización en casos dudosos. Asimismo, entrega herramientas adicionales para que la Suceso y la COMPIN suspendan la emisión de licencias y faculta a la Tesorería General para retener multas en las devoluciones de impuestos de los profesionales sancionados. Junto a esto, establece un registro público de sanciones y fija un plazo de prescripción de 2 años para investigar a los emisores de licencias. Y vamos a profundizar un poco más sobre los antecedentes que veíamos en esta nota con la diputada Marta Bravo, quien integra la Comisión de Salud y que analizó justamente esta iniciativa. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Diputada, partamos un poco en términos generales. ¿Cómo fue la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Salud que venía del Senado y que es además un proyecto que fue presentado por la administración del presidente Sebastián Piñera y que este gobierno tomó y que continuó avanzando en su debate? Bueno, es una iniciativa justamente que viene del gobierno del presidente Piñera y que la verdad es que tiene un apoyo transversal de todos los diputados que estamos en la Comisión de Salud. Sabemos que es un proyecto necesario también para poder regular la emisión de licencias médicas, el buen uso de la licencia médica, y es por eso que sin duda contó con el apoyo de todos los parlamentarios y también espero que siga contando con el apoyo ahora que regresa desde el Senado para seguir su tramitación y por supuesto que se promulgue como ley. Diputada, ayer cuando, digamos el día lunes, cuando esto se debatió en la sala, la ministra de Salud señalaba que es importante poner el foco de que esto no va en contra del derecho de las y los trabajadores de tener este acceso a los descansos, ¿no? Cuando se encuentran transitando por alguna enfermedad o se encuentran con alguna complicación, sino que el foco es netamente a la fiscalización y a mejorar el uso que se está haciendo de estas licencias, porque en algunos casos hemos visto incluso fraudes, ¿no? Ahí hablaba de mafia. De algunos profesionales que están emitiendo este tipo de permisos y de documentos sin ser requeridos. Por supuesto que en ningún caso va a ser perseguir a la persona que está cursando una enfermedad, que necesita un periodo de reposo. Como profesionales, yo soy médico y como profesionales sabemos cuáles son las necesidades justamente para que una patología pueda en su curso finalmente recuperarse y la persona pueda volver a sus labores. Por lo que los trabajadores deben tener la tranquilidad que no es una persecución hacia ellos, sino más bien fiscalizar a quienes están emitiendo estas licencias en forma fraudulenta, tal como lo dijo la ministra de Salud. Sí, diputada, y en esta dirección un poco para comentar la parte de atrás, ¿no? Porque uno va al médico, atiende el profesional, ve cuáles son las condiciones físicas, el desarrollo de la enfermedad que está teniendo y prescribe un reposo médico, que esto luego se presenta al empleador. Pero ¿qué es lo que pasa en la parte de atrás, digamos? ¿Cómo se gestiona esto y de qué manera esta normativa va a permitir mejorar la fiscalización y que se haga un buen uso de las licencias médicas?
Bueno, aquí nosotros sabemos que este proyecto justamente va a limitar el número de la cantidad de licencias médicas emitidas por los profesionales que ya hemos conocido, ¿cierto? Han habido reportajes por la televisión en que justamente existieron o existen quizás todavía estas, como usted bien lo mencionaba, verdaderas mafias en relación a la emisión de licencias médicas, que incluso hay personas que lo ofrecen, ¿cierto? Hay distintos métodos también en que la están ofreciendo, a veces hasta por las redes sociales. Y la verdad es que esto nos va a dar la posibilidad justamente de ir fiscalizando que el emisor el emisor de licencia médica, el profesional, esté con sus trámites o su documentación al día, que en el fondo es, por ejemplo, la rendición del EUNACOM, o está registrado en la Superintendencia de Salud, y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de conocer todos esos antecedentes, entonces vamos a tener también la posibilidad de fiscalizar bien a estos profesionales y, por supuesto, en este caso, en este proyecto, está enfocado en la cantidad de licencias médicas. Todavía tenemos algunas cosas que mejorar, lo conversábamos, ¿cierto? Como por ejemplo la venta de licencias médicas o el ofrecimiento de licencias médicas a través de las redes sociales y también otras vías justamente, pero ya nos va a dar este proyecto un pie para esta fiscalización. Las Compines a través del país realizan todo lo necesario para poder fiscalizar. Sin embargo, necesitábamos también esta otra herramienta legal para que tengan una posibilidad mayor de fiscalización ante estas emisiones fraudulentas. Sí, diputada, ahí hay un punto, porque bueno, el proyecto también cuenta con financiamiento justamente para mejorar la capacidad de resolver estos nuevos requerimientos por parte de la Superintendencia y también por parte del COMPIM. Pero claro, pasa que a nivel país a veces la distribución de los recursos no es suficiente. Entonces, ¿cómo evalúa usted o cómo cree usted que el porcentaje de recursos adicionales que se está entregando a estas entidades es suficiente como para que se pueda atender de la misma manera lo que pasa en la zona centro a las fiscalizaciones que pueden ocurrir en el sur o en el norte del país? A ver, si bien es cierto, nuestra distribución geográfica justamente hace que con la población, ¿cierto? La cantidad de población que existe, se distribuyan mayoritariamente los recursos a la región metropolitana. Sin embargo, es ahí cuando los diputados o los parlamentarios, ¿cierto?, de regiones hacemos hincapié en que debe financiarse también o deben existir recursos para el resto de las regiones. Lo digo principalmente porque creo que hay otra metodología también que se puede utilizar. Lo planteé también en la Comisión de Salud porque las licencias médicas, si bien es cierto, nosotros con este proyecto estamos limitando la cantidad, también deberían ser supervisadas, además de la supervisión que ya está realizando, la fiscalización que están realizando las entidades como son la COMPIN, ¿cierto?, la Superintendencia, pero deberíamos tener recursos también para mayor cantidad de peritajes. Es decir, si yo tengo licencias médicas que son emitidas por psiquiatras y en las Compines la están analizando médicos generales, deberíamos tener la posibilidad de mayor cantidad de peritajes. Existe esa posibilidad de recursos, pero mayor cantidad de recursos para que un psiquiatra sea el profesional que perite a estos pacientes y así tengamos una supervigilancia por un especialista. Claro, porque cuando un médico general, digamos, tiene, tal como su nombre lo indica, ¿no?, conocimientos generales sobre diferentes condiciones de salud física o salud mental. Y justamente el caso de las licencias psiquiátricas es algo que pone el foco, digamos, porque es algo que no necesariamente es tan evidente. Cuando uno está con alguna fractura, digamos, o está viviendo algún tratamiento vinculado, por ejemplo, a alguna patología vinculada al cáncer, ¿no? Quimioterapia, hay efectos evidentes en lo físico. Pero con la salud mental eso no necesariamente se deja ver. Entonces la necesidad de que justamente para resguardar el derecho de las y los trabajadores que están atravesando por estas situaciones debería ponerse un foco, ¿no?, en poder tener especialistas competentes para poder analizar y no generar una mayor tensión o estrés en las personas que tienen que ir a apelar esas licencias. Exactamente. Bueno, el sistema justamente, lo ideal es que en algunas comisiones de las Compines, en algunas sucursales, ¿cierto?, dentro del país, existen algunas estrategias, como por ejemplo, las licencias psiquiátricas primero son visadas por psicólogo, luego pasan al médico general, las licencias traumatológicas primero por kinesiólogo, luego pasan al médico contralor, que es médico general. Pero luego de eso, si bien es cierto, existe una cantidad de recursos destinada para los peritajes, debería existir mayor cantidad justamente destinada a los peritajes de estas licencias médicas, las traumatológicas que siempre se pueden alargar por una fractura o por algún tratamiento requerido, y también la licencia psiquiátrica que justamente es mucho más difícil determinar por un médico general
y no así por un especialista. Diputada, y para ir cerrando esta conversación con usted, consultarle sobre cómo evalúa las medidas que se tomaron también para mejorar el funcionamiento de la telemedicina, que es algo que explotó durante la pandemia y que ha beneficiado también a la población que tiene más acceso, ¿no?, a algunos profesionales, y también el uso de la licencia electrónica, establecer que este es como la vía más eficiente para hacerle y ya no el tradicional papelito que uno después tenía que llevar al empleador. ¿Cómo evalúa las medidas que se han tomado en esos puntos? O sea, de todas maneras, cuando estamos ya avanzando, ¿cierto?, en lo digital, por supuesto que la telemedicina va a ser de ayuda tanto para el paciente como para el profesional, sobre todo un paciente que está, por ejemplo, que tiene que hacer el reposo, ¿cierto?, en su domicilio por algún tema más bien físico. Obviamente que, sobre todo cuando se extienden las licencias médicas, es decir, que no solamente tiene una, sino que tiene otras licencias médicas continuas, por supuesto que va a ser una metodología mucho más de ayuda, tanto para el paciente más como eficiente. también para el... Exactamente. Y lo mismo con las licencias médicas digitales. O sea, la licencia médica electrónica es una herramienta no solo para el paciente, para el profesional, sino que también para el ente fiscalizador de todas maneras. Muchas gracias, diputada, por conversar con nosotros y entregarnos más antecedentes sobre esta iniciativa que, bueno, pasa a ser analizada en tercer trámite en el Senado. Y continuamos analizando esta iniciativa que busca perfeccionar la fiscalización, mejorar la fiscalización de la emisión de licencias médicas, y ahora nos acompaña el diputado Patricio Rosas, que también forma parte de la Comisión de Salud que analizó esta iniciativa. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Caro. Muy contento que esta ley vaya avanzando. Así es, avanza. Es un tema entonces pendiente, yo creo, para hacer justicia en el sistema de seguros de salud. Sí, pues así es, avanzó a tercer trámite y ya quedarían los últimos pasos para que esto pueda ser una ley de la República. Diputado, vamos analizando un poco más para entender el impacto que tiene esta iniciativa, considerando la envergadura de los fraudes que están existiendo actualmente con el mal uso de este derecho de muchos trabajadores y trabajadoras que lo requieren, ¿no?, cuando están enfermos en alguna situación. Sin embargo, hay otros que lo están ocupando de mala manera. Hay datos que se manejan que es menos del 1%, cercano al 1% de aquellos profesionales que están haciendo mal uso de estas licencias. Sin embargo, el impacto que tiene es mucho mayor. ¿Se nos puede comentar un poco sobre eso? Así es. Es un grupo, lo que llamamos grandes emisores de licencias, y que constituye cerca del 0,1% de todas las personas que emiten licencia, de todos los médicos que emiten licencia. Y ese 0,1% hacen un tremendo daño. Son personas que son capaces de dar cerca de 1000 licencias en un mes, cosa que ya de partida debiera dar una alerta al sistema, y que eso quedó en la ley, por ejemplo, que faculta a elevar alertas inmediatas. Porque, perdón que calculemos en horas de trabajo, digamos. Claro. Nadie puede atender esa cantidad de personas, digamos, y emitir esa cantidad de licencias. O puede atenderlas, pero la cantidad de licencias no es proporcional. Claro, ni que la hiciera con inteligencia artificial, dice, Claro. ¿no? Porque ¿cómo lo logra? Bueno, esas personas son capaces de hacer 1000 mensuales, 12.000 al año, y el impacto que esto en costo tendría esa persona respecto de lo que son recursos del Estado es igual a la construcción de 2 SFAM, una sola persona. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo esto obviamente no es un delito? Por eso es que esta ley hace que esto sea un delito con penas y también con persecución de estas personas, con alertas tempranas de los grandes emisores, para ir obviamente a perseguirlos y eliminar este mal uso de un instrumento que es de beneficio social y que lo pagamos todos. Claro, diputado, sobre ese punto, porque usted señala acá hay un daño, digamos, al Estado con este mal uso de las licencias, pero generalmente existe esta sensación, pero esto lo estoy pagando yo a través de la cotización. Entonces, ¿cómo es que se genera? Claro, eso no es así. Explicar un poco cómo se genera este fondo para el pago de las licencias. Existe un fondo que es de seguridad social y que paga y financia las licencias y que no tiene que ver con la cotización ni de las ISAPRE ni del FONASA, y que lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y ese fondo se le asignan recursos en la ley de presupuesto todos los años. Y claro,
con esta cantidad de recursos que se pierden por el producto de licencias fraudulentas. Por eso es que decimos que en el fondo son recursos que pudieran estar destinados a construir 2 SFAM con uno de estos grandes emisores. Se han detectado cerca de 40 en la última fiscalización, que eran grandes emisores, que dieron licencias por esas cantidades, 1000 mensuales. Y esas 40 personas, ese es el impacto que han tenido. O sea, son cerca de 80 SFAM en costo de recursos que son nuestros impuestos y que están puestos en el presupuesto ahí. Diputado, en cuanto a las multas, en realidad todas las medidas que se van aumentando en esta iniciativa para mejorar la fiscalización. Tenemos por un lado el tema de las multas, pero la ministra señalaba cuando esta iniciativa se debatió en sala que como Ejecutivo están de acuerdo con que las sanciones penales actuales se mantengan, porque parecen proporcionales. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada entre el equilibrio de las multas y los disuasivos a que finalmente cuando se llegue a una sanción penal esta se mantenga de acuerdo a la normativa actual? Sí, yo estoy de acuerdo con que la sanción penal actual es adecuada. El tema es más administrativo de darle la celeridad de la detección de los grandes emisores apenas se detecta alguien que emite esa cantidad de licencias y no esperar un año que era como estaba procediendo el proceso actual, no esperar un año a que ya haya dado 12.000 licencias, a que cuando ya en un mes se detecta esa cantidad se intervenga esta persona. Sí, de hecho se establece que la Superintendencia de Salud puede iniciar investigaciones sin que exista como la categoría de evidente, es decir, Exacto. solo con la, decirlo de alguna manera en sencillo, la sospecha o necesariamente con procedimientos regulares de fiscalización, ¿no? Así es, con una mera detección del informe mensual que existe en la detección de esta cantidad de licencias, ya se inicia la investigación. Y obviamente se cancele la posibilidad de las plataformas digitales de hacer las licencias a distancia a esas personas que están siendo investigadas en esta condición. Diputado, y consultarle también con respecto a las medidas que se toman para aquellos profesionales extranjeros que llegan al país a ejercer su función, la gran mayoría de ellos de manera sin problemas, digamos, pero que también se ha detectado que algunos de estos casos fraudulentos justamente corresponden lamentablemente a profesionales que vienen del extranjero. ¿Las medidas que se toman para mejorar su desempeño, digamos, en el país, le parecen convenientes? Sí, yo creo que es conveniente. Y están a la par con lo que pasa con los profesionales chilenos, ¿no? Así es, están a la par y es importante decirlo. O sea, hay una gran cantidad de profesionales extranjeros que se han integrado a nuestras redes de salud públicas y privadas y que han hecho un muy buen aporte. Pero hay una minoría que ha venido a hacer negocios fraudulentos y claro, eso hay que corregirlo también. Como en todo en la vida, o sea, la ley no espera la mala fe, espera la buena fe de las personas. Pero cuando hay gente que tiene mala fe y trata de sobrepasar la ética, obviamente que tienen que caer con sanciones penales o administrativas o de tipo civil. Diputado, bueno, y para ir cerrando, le consultábamos también a la diputada Bravo con respecto a la regulación que se establece en esta normativa sobre la telemedicina. Es una herramienta que ha servido a muchas personas, sobre todo a veces de zonas más extremas, que cuesta tener acceso, ¿no?, a profesionales más especializados. ¿Cómo ve usted que este proyecto lo aborda? Yo creo que el proyecto lo aborda adecuadamente. Una de las énfasis que pusimos en la discusión en la Comisión de Salud fue que no impidiera el hacer una licencia a distancia, porque muchas de las actividades telemédicas también involucran licencia y que es necesario tener esa facultad. Pero que también exista una alerta en caso de una emisión a distancia demasiado sospechosa o excesiva para la jornada, obviamente, pero no la impida. Entonces, está muy relacionado a lo que hablábamos recién respecto de los grandes emisores y de las alertas. Así que yo creo que está adecuada y yo imagino que el reglamento, y es tal cual lo conversamos con la ministra en la tramitación, el reglamento tiene que dar cuenta de los detalles. Ahora, ninguna ley se puede poner en todos
los espacios que puede haber en la mala fe. Y probablemente a alguien se le ocurra alguna posibilidad de vulnerar esto en el futuro y va a haber que seguir corrigiendo, porque la ley reglamenta, permite, prohíbe, pero también tiene sus límites en la buena fe de las personas y la ética. Y ahí a veces uno dice, bueno, qué pena que tengamos que legislar sobre algo que es ético, pero a veces hay que hacerlo. Bueno, habrá que ver cómo avanza en el tercer trámite esta iniciativa en el Senado para que finalmente esta normativa pronto sea ley. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos en este espacio y tener también más antecedentes sobre esta nueva fiscalización a las entregas de licencias médicas. Gracias por el espacio, Carolina. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en Puntos de Vista. Sigan la compañía de Cámara de Diputados Televisión. Hasta pronto.